Bueno, seguimos con el segundo tema de este día y vamos a hablar de las cadenas que todos llevamos. Y bueno, tengo el honor, el gozo, la dicha, el placer, todo eso, de presentarles a mi gran amigo Juan Rosales Pinto, psicoterapeuta, psicólogo, papá, amigo, evangelizador. Bueno, estoy muy orgullosa de ti, Juan José, la verdad, eres un tipazo. Y vamos a hablar de un tema doloroso. Sí, es un tema de estos que mueven todas las fibras, Adriana. Y vamos a empezar, ¿qué es una cadena? Porque no estamos hablando de las cadenas que usted le pone a la bicicleta, o se pone de collar como adorno. Estamos hablando de unas cadenas que son verdaderamente esclavizantes, ¿no? Sí, bueno, pues las cadenas, Adriana, son aquellas situaciones, aquellas heridas, aquellos sufrimientos que traemos no nada más de nuestra generación, sino de generaciones pasadas, que vienen siendo pues algo que hicieron nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos, situaciones que se fueron quedando ahí sin resolver y que en muchas de las ocasiones, Adriana, nosotros las seguimos portando y a lo mejor las vamos a portar y todavía las vamos a transmitir a los hijos, ¿no? Un ejemplo muy concreto es de pronto alguna situación que vivieron los abuelos y que esto generó mucha depresión, por ejemplo, en esa familia. Y esa depresión, pues ya la vivieron los hijos, vivieron deprimidos los hijos, van a formar sus familias y pues son padres deprimidos, que de alguna manera con esa depresión, si no se rompe el porqué y no se cierra el círculo, pues se transmite a los hijos. Y entonces tenemos hijos ahora deprimidos y se va la cadena, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos muchísimas familias que cargan cosas de muchos años y a veces de antepasados que están ahí y bueno, pues hasta bíblico es, ¿no? Aquello de por varias generaciones va a pegar algo que haga alguien de nuestra familia, ¿no? ¿Cuáles son las cadenas más fuertes que tú descubres en tu consultorio? Porque vaya que te llega de todo, ¿no? Sí. Fíjate que es muy recurrente, Adriana, aquellas cadenas que, por ejemplo, tienen que ver con la sexualidad. Son cadenas... ¿Sexualidad desordenada? Sexualidad desordenada. Estamos hablando desde violación hasta una sexualidad de tipo aberrante, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y todo lo que se puede generar a través de ello. Pero muchas veces son cadenas difíciles, incluso este tema de la pornografía, por ejemplo, ¿no? Hay papás o hay personas que creen que la pornografía se va a detener solo en mí, ¿no? Yo veo pornografía y se acabó. Pero hay muchos casos donde esa pornografía de pronto es transmitida a los hijos se dan cuenta o los hijos ven y al hacerla a un padre pues sienten como cierto permiso, ¿no? Si mi padre lo ve y es mi padre, pues que no lo pueda ver yo. Este tipo de cadenas son difíciles y muy, muy concretas. Otras cadenas que son muy complicadas, Adriana, tienen que ver con la parte de la fe. Situaciones donde se hicieron ciertos rituales, por ejemplo, que no son acorde a la fe católica, a la fe cristiana, pues también son complicadas y quedan ahí por muchos años, ¿eh? Claro. Fíjate que hay también unas cadenas que no hablamos de ellas y es las cadenas de los vicios. Ahora la ludopatía, la drogadicción, el alcoholismo, son cadenas que va atrapando a los jóvenes y a los adultos de una manera terrible. ¿Por qué una cadena hace que el ser humano se asfixie? Yo lo veo como algo asfixiante. Bueno, es una pregunta interesante, Ariana. Yo creo que tiene que ver con el que te desgastas mucho y no la resuelves. Y justo por eso es una cadena. O sea, no es que yo en este momento... Ya digo que ya. Sí, no, y a lo mejor me fui a un bar y me tomé 2 cervezas y ya me voy a hacer alcohólico, ¿no? Bueno, pues si no me cuido y si no resuelvo mis cuestiones internas, va a llegar un momento en donde en los vicios yo demuestre que traigo un problema. Pero en el caso de una cadena,
yo ya traigo ese problema. Yo ya vi a mi padre, a mi abuelo beber, el corromperse a través de eso. Ya vi que a través de esa situación, pues parecía que arreglaban algunas cosas. Esa es la parte complicada, ¿no? Que yo empiezo a darme cuenta que por más que yo la quiero romper, que le echo ganas, oye Juan, pero ya he ido y jurado como muchos le hacen, oye, ya he ido al templo, he tenido oraciones y no puedo y me desgasto. Yo creo que ahí es donde viene eso que tú bien mencionas, Adriana, como una asfixia. Momentos donde yo he dado mucho de mí, me he esforzado de verdad y honestamente, y por más que lo he hecho, no resuelvo, como si no estuviera solo en mis manos, pues, ¿no? ¿Se pueden romper las cadenas? Híjole. Qué pregunta, porque ¿no? tiene ¿Qué pregunta? Porque sí, claro. Pues cuando estás hablando de las cadenas, antes de que pasemos a si se pueden romper o no, porque nos vamos a tener que ir a corte, y yo quisiera como dejar muy claro que o tomáramos la definición de cadena como aquellos apegos que nos van vinculando tanto mental como emocionalmente y que nos llevan a acciones totalmente obsesivas. Y pueden ser a objetos, a personas, a actividades, a ideas, a sentimientos que nos generan una conducta totalmente irracional. Yo veo así las cadenas que no sé ni por qué la hago, pero la hago. Así es. Así es. Y es que tiene mucho que ver con el querer resolver, Adriana, y lo hago como sea, y ahí es donde viene la obsesión. Como no lo puedo resolver, me empeño en querer hacerlo y no funciona. Es que solo es imposible. Así es. Está demostrado que solo es imposible. ¿Por qué si se supone que somos muy picudos? Y entonces tomamos los atajos, ¿no? Ay, sí, ya sé que me voy a ir a corte. Vámonos a corte y ahorita regreso porque si no aquí me regañan. Vamos a ver ahora, Juan, ¿cuáles son los tipos de cadenas que existen? Ok, pues hay diferentes tipos, Adriana, y esto es muy importante que los radioescuchas lo sepan, porque de pronto se cree que solamente lo que tiene que ver con drogas, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, es que las drogas son las únicas que encadenan. No. O sea, hay muchas cosas que encadenan. Entonces, bueno, algo que encadena mucho son actividades. Ese es un tipo de cadena. Actividades. Trabajo, juego, internet, televisión, limpiar. Y bueno, pues aquí la gente dirá, bueno, pero ¿por qué limpiar? Qué bueno que estemos limpiando. Es que cuando la situación, como lo leíste antes de irnos al corte, se ha hecho obsesiva, sí, es un daño. Claro. Es más, yo he atendido, Adriana, a mucha gente que por limpiar tiene muchísimos conflictos familiares, ¿no? Porque las mamás de pronto que entran en una obsesión por la limpieza, limpian y no quieren que les pisen o no quieren que les agarren, y si alguien osa hacerlo, bueno, salen maltratados y hasta agredidos. Eso ya es llevar al extremo una situación, ¿no? Entonces, bueno, un tipo de cadena pues son estas actividades, así que alguien que esté en ese tema, imagínate los adolescentes con los videojuegos, por ejemplo, sí, ¿no? Claro. Es más, hay videojuegos aquí en México, creo que no se prohíben algunos juegos que en muchas partes del mundo están prohibidos. ¿Por qué? Por lo que generan, por la obsesión con la que trabajan y por lo que a nivel inconsciente desarrollan. Pero bueno, entonces actividades sería un tipo de cadena, Adriana. Otro tipo de cadena, y que sí es muy común y aquí pues hay que entenderlo así, son los sentimientos y las emociones. Y pues aquí entran las pasiones, los miedos, las fobias, corajes, neurosis, depresión, tristeza, celos, adrenalina, bueno, todo lo que tiene que ver con sentimientos y emociones. Claro que hay gente que se ata a sentimientos, claro que hay gente que se ata a fobias, a neurosis, y no se dan cuenta y o creen, como han aprendido a vivir con ello, y no es marihuana, no es alcohol, creen que no es una cadena, ¿no? Creen que pues así son o son situaciones que se dan comúnmente, ¿no? Incluso hay sentimientos y emociones que atan mucho más que las drogas, Adriana. Claro, por ejemplo, la gente que el dolor lo convierte en sufrimiento. Así es, ¿no? Así es, el así odio, es.
el resentimiento. Así es una es. cadena terrible. Sí, sí, sí. Incluso hay gente, Adriana, que consigue beneficios a través de mantener esas cadenas, ¿no? Porque resulta que muchas personas tienen miedo y por ese miedo no actúan y le piden a los demás que actúen, ¿no? Pero entonces, bueno, pues son situaciones que mucha gente tiene, que son cadenas muchas veces, que los van a arrastrar y los van a transmitir a los hijos y no se dan cuenta de toda la desgracia que pueden provocar con esos miedos. Incluso hay una situación muy concreta que vamos a mencionar al rato y que tiene que ver justamente con el transmitir y hacerle daño a los hijos con estas situaciones, ¿no? Por supuesto, otro tipo de cadenas, Adriana, pues son las sustancias, ¿no? Sí, claro. Las drogas, el alcohol, el cigarro, el café, las comidas, pastillas, medicinas. Y las novelas se vuelven nada. Sí, bueno, digo, y para mucha gente, mira, yo creo que todo aquello que te lleva a tener una familia disfuncional, una relación de pareja conflictuada, una mala educación de los hijos, ya es una cadena, porque ya te está afectando más allá de lo que debería de significar ese mero hecho, ¿no? Y además, se van perpetuando como de generación en generación, ¿no? Sí, así es. Fíjate que hay otra cadena que no hemos hablado de ella y es la del deseo del tener. Bueno, esa es muy socorrida en el día de hoy. Las personas por tener hacen lo que sea, secuestran, roban, matan, venden droga, se mutilan el cuerpo, se ponen arriba, abajo y acullá, con tal de tener. Oye, Adriana, con esta cadena, digo, si quisiéramos ver desde cuándo aparece en la historia del ser humano, ¿recuerdas? Y justo por los días que se acaban de vivir, aquel momento donde el diablo lleva a Jesús y le dice, si me adoras te voy a dar todo esto. O sea, él sabe que esa es una tentación, no para Jesús, pero sí para el ser humano, ¿no? Y en realidad, muchos seres humanos, por tener poder, dinero, influencias, Adriana, bienes, cosas, reputación, incluso conocimiento, pues entregan en muchas ocasiones hasta su alma al diablo, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Es que, de hecho, hace poco pasaron, no sé si viste la película El violinista del diablo, donde es la historia de Paganini. Ajá. Y cómo él, bueno, ahí lo presentan en un personaje, pero prácticamente le vende con su talento porque él quería tener fama. Entonces él le dice, pues yo te voy a llevar a la fama, sí. Pero no le dijo que lo iba a llevar a la destrucción, porque vivió en la terrible soledad. Al final la mujer que amaba no lo amó, porque él se la quita, porque el demonio es así. Sí. El demonio es así. Sí, el demonio te suelta y te cobra la factura. Altísimo. Híjole, pero cañón. Sí. Y hay personas que prefieren entrarle por ahí al otro proceso, que es el del esfuerzo, el del trabajo, el de la disciplina, el de la rectitud, ¿no? Sí, yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta, Adriana, o no ve a futuro qué consecuencias va a tener al mantener estas cadenas, ¿no? Yo creo que simplemente lo viven como creyendo que el beneficio o el perjuicio es inmediato, pero no se dan cuenta que al ser cadenas se arrastran por años o se arrastran por generaciones, ¿no? Y muchos de estos problemas, vamos, ¿cuántas familias no por dinero tienen problemas de generaciones, ¿no? Gente que se ha distanciado por dinero, gente que está enferma por el dinero, gente que se perjudica hablando de los bienes y las cosas. Y que además van atando definitivamente a la familia. Y luego tenemos ahora, bueno, la cadena que es impresionante. Yo cada día me infarto más del narcisismo. Ese amor excesivo o la vanidad excesiva que lleva a una persona a la anorexia, a la bulimia, o a aventarme 5 horas de ejercicio para estar. Gimnasio, claro. Sí. Y meterme en lo que sea con tal de tener un cuerpo de escultura, ¿no? Sí, pues el culto al cuerpo, ¿no? O sea, es más importante esta parte narcisista de verme bien, de que los demás me vean bien, incluso de mi misma salud. Es más, ¿cuántos, Adriana, no pagan el precio de la muerte
por cuidar el cuerpo, ¿no? Hay muchísimos. Bueno, ¿o cuántos pierden su alma? Sí, claro. Bueno, y tenemos casos de artistas que, pues, cómo le fue a Alejandra Guzmán por andarse poniendo pompas, y cómo le fue a Lucha Villa cuando se metió, ya se acabó su vida artística y todavía podía cantar, o sea, ¿no? Acaba de morir una modelo colombiana muy famosa justamente en este ámbito del cuerpo, y que fue una situación muy dolorosa. Pero ¿qué situación no es dolorosa? Pero ¿cuánta gente no se mete en eso? Arriesga su vida y demás por cambiar estas cosas, ¿no? Y se meten botox y todo lo demás, cuando pues ni modo, corazón, todo se va a arrugar y todo se va a aflojar. Y aquel que me diga que no, pues entonces no entiende el proceso de la vida, ¿no? Pues no es humano, ¿no? Sí, nos vamos a ir a corte, ahorita regresamos. Háblanos, Juan, de otras cadenas que son los trastornos obsesivos compulsivos que pueden llevar a la violencia, al sadismo, al masoquismo. Sí, fíjate que este tipo de trastornos, Adriana, también son cadenas y también se transmiten, y también hay personas que no saben por qué tienen ese gusto por el sufrimiento, por ejemplo, ¿no? O porque tienen ese gusto por el hacer sufrir. Hay gente que tiene gusto por hacer sufrir. Y es que a veces las personas no se explican, pero es muy simple. O sea, si tú como hijo viste que a tu mamá la ofendieron, la maltrataron, la humillaron, tu padre a lo mejor la golpeó, y a lo mejor él a su vez vio esto de su padre, de tu abuelo, hacer lo mismo con la esposa, de pronto los hijos lo tomamos como aceptable. Es que ya lo hacía mi papá y mi mamá siguió con él todo el tiempo, ¿no? O ya lo hacía mi mamá y mi mamá, yo supe que engañó a mi papá y mi papá no dijo nada, o simplemente se pelearon pero siguieron juntos. Muchas de estas cosas se van a seguir cargando. Entonces, hoy por hoy hay gente que dice, es que no sé por qué me gusta hacer sufrir, por qué me gusta dañar, por qué me gusta lastimar. Bueno, ¿por qué me gusta? Pues porque lo aprendí. ¿Por qué me gusta? Porque lo viví, porque lo traigo de generaciones pasadas, y hoy no sé cómo quitármelo de encima si es que de pronto quiero hacerlo, pero sin duda es algo que no nada más es mío, sino también es de mis antepasados. Hay una cadena muy fuerte que es la del sexo. Y eso tiene que ver con pornografía, con relaciones sexuales promiscuas, con relaciones sexuales con quien sea y como sea, lo mismo, ya sabes, bateando para el lado que sea, con masturbación obsesivo-compulsiva. Háblanos de ellas. Bueno, y a mí me ha tocado, Adriana, atender incluso casos de zoofilia, de necrofilia incluso, ¿eh? Bueno, pues son situaciones muy difíciles. Al principio tú me preguntabas qué eran algunas de las cadenas más complicadas o que más aparecen en un tema de consultorio cuando se habla de cadenas, porque no todos los temas son cadenas. Bueno, pues una de las cadenas fuertes es la sexualidad. Y es una situación que me parece muy, muy dura, muy difícil de romper, porque ata al ser humano en su parte más íntima y en su parte más sagrada, diríamos así, ¿no? Hay una situación. Al ser humano se le ha puesto de parte de Dios la sexualidad como una situación que produce y se vuelve con esto co-creador. O sea, un ser humano puede crear junto con Dios, aunque Dios, claro, es el que pone todo, a otro ser humano, ¿no? Hablo del caso de los hijos, por ejemplo. Y en ese caso, Adriana, pues el que el ser humano a través de la sexualidad pueda crear es como su parte más plena y maravillosa que puede tener. Entonces imagínate si le pegamos ahí, pues, ¿no? Pues le estamos pegando en algo que si se desvirtúa puede ser una catástrofe. Y bueno, a nivel de pornografía, a nivel de dinero que se recaba con muchas cosas que tienen que ver con la degeneración sexual, pues sin duda hoy por hoy es uno de los problemas más graves que existen. Incluso cuando un matrimonio comienza a tener problemas de sexualidad como tal, empieza la debacle. Y con esto no estoy diciendo qué tiempos y frecuencias, no, o sea, el matrimonio se pondrá de acuerdo, ¿no?
Pero si el matrimonio no está de acuerdo y comienza el conflicto, esta es una de las situaciones que más sufren en una situación de conflicto. También tenemos las cadenas de las personas, cuando nos aferramos a ese amor platónico que sé que no es para mí. Uh-huh. Eso me lo encuentro yo muchísimo, sobre todo en las mujeres, donde pues es que él era casado, pero yo lo amaba, ¿no? Claro. O el de la novela. No era para mí y luego me abandonó, pues ¿qué esperabas? O sea, claro. Lo usaste y te usó y te dejaste usar, ¿no? Háblanos de esas cadenas que tienen que ver con esposos o mamás que no sueltan a los hijos y los tienen encadenados, hasta viven ahí con todo el esposo y los hijos. Me han llegado casos de eso. No, sí, y bueno, cuando ya viven ahí, dices, pues ni cómo ayudarte, pero estos casos, Adriana, donde los papás siguen mandando prácticamente en la vida de sus hijos nada más desde lejos ahora, ¿no? Los hijos siguen haciendo lo que los papás quieren, el hijo sigue llamándole a la madre para tomar una decisión en lugar de tomarla con la esposa, la hija sigue consultándole a la mamá qué es lo que tiene que hacer ahora con el marido, en lugar de ponerse de acuerdo con él. Esta parte familiar, cuando no te liberas, y bueno, finalmente, y creo que la Biblia es algo que entra en todos estos elementos, ¿no? Dejarán a su padre y a su madre, serán uno solo. Pero ¿cuántos matrimonios no dejan a su padre y a su madre? Eso es una cadena terrible. Y es una cadena que provoca muchísimo daño. Es más, hay una estadística en donde dice que el 70% de muchos divorcios son provocados por esta relación disfuncional que mantienen los matrimonios con sus padres. Situación que no ha podido desapegarse. Y yo lo digo mucho con los matrimonios, Adriana. Si te equivocas, pero estás de acuerdo, puedes seguir adelante. Puedes levantarte, vas a tener fuerza. Pero si te equivocas porque le hiciste caso uno a la madre, el otro al padre, y o se tomaron decisiones unilaterales, entonces la levantada va a ser muy complicada. Y esto es una parte fundamental con esta cadena. Muchas cadenas familiares se transmiten. Y es que la mamá era la que gobernaba el dinero, por ejemplo, ¿no? Oye, pero ya nuestro matrimonio, dice por ahí el esposo, yo quisiera que funcionáramos distinto. No, es que en mi casa sí era. Y si no es así como en mi casa era y como mi abuela era, entonces vamos a fracasar. Son cadenas terribles que la gente cree que si no las mantiene, entonces va a llegar a una catástrofe en la relación. Luego tenemos las cadenas que tienen que ver con el pasado, ¿no? Sí, qué bueno. Estas cadenas, Adriana, pues, híjole, son fundamentales, ¿no? Todo ser humano tiene una historia. Y yo creo que hablar de esta cadena es hablar de la cadena más fuerte, más entrelazada y más complicada. Ahí te puedo contar algún caso. Pero sí estamos hablando de la situación más difícil, es la cadena más complicada, Adriana. Fíjate que aparte de que es complicada, porque se quedan en lo que yo heredé, andan peleando lo que no trabajaron, se quedan con lo que les dijeron que eran y no lo que ellos son, y esto definitivamente pues repite patrones que a veces son aberrantes, ¿no? Y háblanos, las más duras para mí. No sé qué piensas tú. Nos vamos a ir a corte, vámonos a corte. Juan, vamos a hablar de las cadenas espirituales desde mi muy particular punto de vista, las más difíciles. Que tienen que ver con el rechazo a Dios, que tienen que ver con el esoterismo, que tienen que ver con ataduras por rituales, atado al maligno voluntaria o involuntariamente, y de estas cadenas no se habla. Sí, como que es parte del plan, ¿verdad? Del enemigo. Porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Adriana. Yo las considero, a pesar pues de que hemos hablado de otras cadenas humanas, de objetos y demás, que son dificilísimas y que simplemente en un proceso de consultorio son muy complicadas romperlas, esta es la más difícil. Sin duda, lo que tiene que ver con el espíritu siempre va a ser lo más complicado. Y pues de estas cadenas no se habla, yo te decía ahorita porque creo que es parte del plan, pues, ¿no? Si se habla, se descubre, y si se descubre, pues entonces se trabajan.
pero muchas veces no se toman en cuenta que, pues es que mi papá no era tan religioso, es que mi papá no nos llevaba a misa, es que mi mamá traía o creía en esta patita de conejo, y pues decía que por eso le iba bien y por eso su matrimonio perseveró, y pues nos atamos a esos objetos, ¿no? De pronto los hijos creen entonces también en esas situaciones, de pronto los hijos manejan estas partes. Incluso hay esquemas donde los papás tuvieron a lo mejor algún ritual o pertenecieron a algún ritual sin darse cuenta que eso va a ser transmitido a los hijos generaciones, ¿eh? Y que muchas veces los hijos van a sufrir las repercusiones de eso, pues. Aquí es donde se vuelve muy importante, Adriana, y lo mencionábamos hace rato con la historia personal. Todo el mundo traemos una historia y a veces no nos importa esa historia. Oye, pero es que tu abuelita hacía no sé qué rituales. Ah, pero era mi abuelita, yo estoy aquí y a mí no me gusta ni estoy de acuerdo, ¿no? No, mucho cuidado, porque aquel que desconoce su historia va a correr el riesgo de repetirla. Muchas personas, si no saben que sus abuelos hacían, si no saben que sus papás eran, pues corren un gran riesgo, y el riesgo es: yo voy a hacer lo que los demás hicieron sin darme cuenta de la gravedad con la que estoy viviendo, ¿no? Entonces, esto de que hoy les estemos hablando de las cadenas es como un llamado, pues, para que la gente se interese en que hay una historia personal. Tú tienes una historia, tú tienes una vida, tú viviste ciertas cosas, tus padres vivieron, y si hay algo ahí no cerrado, si hay alguna situación que no se haya completado, que se haya sanado, liberado, muy probablemente tú la estés viviendo. Y a lo mejor es parte de lo que te asfixia y es parte de lo que dices: es que por más ganas que le echo no me puedo liberar de esto, es que ya hice muchas cosas y no puedo terminar. Bueno, es que el problema no comenzó contigo, comenzó en tu historia, comenzó con tus padres o comenzó incluso con tus abuelos, pues. Claro. Quisiera yo, no sé cuánto tiempo tenemos, porque tenemos un regalo musical muy importante a propósito, Sí. antes de entrar, de cómo sanar. Adelante. Muy ad hoc. Muy ad hoc.
Querido Radio Escucha, no hay un solo ser humano que no necesite ser renovado por Cristo. No hay un solo ser humano que no necesite cambiar cosas que le dañan, que le lastiman, que le atan, que no le gustan, que no lo hacen mejor persona. Nos vamos a ir al corte y vamos a hablar de regreso cómo romper esas cadenas. ¿Cuáles son los pasos que sí podemos hacer? Ya hablamos de todos los tipos de cadenas y en más de alguna andamos. Aquel que me diga, ay no, yo soy chongo zamorano, pues no, mi hijo, te van a enlatar, imagínate tú. Esa sí va a ser cadena. Todos traemos nuestros prietitos en el arroz y todos hemos caído o estamos dentro de alguna de estas cadenas que hay que romper para poder liberarnos. Nos vamos a corte y ahorita regresamos. Juan, ¿cómo romper esas cadenas? ¿Por dónde empezar? Bueno, yo creo que el primer paso es creer, Adriana, que esas cadenas pueden ser rotas, esas cadenas se pueden cerrar y terminar, ¿no? Porque a veces nos hacemos víctimas de nuestras propias cadenas, pues, y creemos que no hay solución y simplemente las arrastramos. Nos ponemos en una actitud donde aprendemos a vivir con ellas y no trabajamos por quitarlas, sino que las afianzamos más. El segundo paso, yo creo que es muy importante el tener fe. No solamente el creer que se puede, sino el creer. Y aquí concretamente estoy hablando del creer en Dios. Porque si queremos sanar algo de raíz, si queremos sanar algo profundamente, yo creo que no hay mayor solución que Dios. Entonces, yo vería ahí una siguiente situación con la que hay que estar en paz, con la que hay que estar alineados, pues, en ese contexto de lo que Dios quiere. Una tercera parte, y tú lo dijiste hace rato, a veces creemos que solos podemos con estos paquetes. No podemos solos. Estoy de acuerdo contigo. No podemos solos y muchas veces pues necesitamos a alguien más que nos apoye, alguien más que nos ayude, alguien más que nos ayude a ver en dónde está el problema, cómo está el problema. Y aquí estoy hablando desde el padre que está en la parroquia, que nos puede dar una buena orientación espiritual, humana, hasta algún profesional o alguien más, ¿no? O sea, hay muchos vínculos de por medio, pero yo creo que aquel que ha estado encadenado, Adriana, pues no lo ha estado por gusto. Si estás encadenado es porque no te has podido quitar las cadenas. Entonces, no le juegues a que tú solo puedes, porque vas a sufrir más tiempo y de todas maneras vas a caer en cuenta que necesitas ayuda. Nomás vas a prolongar el sufrimiento. Así es, que sucede muchísimo, ¿eh? Claro. Yo tengo muchísimos pacientes, Adriana, que dicen, no, es que yo pensé que podía. ¿Desde cuándo pensaste que podía? Pues hace 7 años, hace 6 años. No, hombre, pero para eso ya hubo incluso en algunos momentos hasta muertes de personas que por tener estas cadenas, pues quedaron ahí, pues, ¿no? De adicción o cadenas de depresión o de tristeza que provocaron algún accidente. Y ya hasta que pasó eso, es que entonces estamos queriendo recomponer el camino. Y fíjate que ahorita que tocabas tú los puntos, estoy de acuerdo contigo. Solo le agregaría que primero tengo que aceptar que la tengo. Tengo que aceptar que estoy atado, ¿no? Sí, claro. Y lo otro es que qué curioso, por ejemplo, tú sabes que Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, ahora los adictos al sexo, saben y siguiendo los 12 pasos que todas estas asociaciones los siguen. Primero es agárrate de un ser superior porque aquí abajo solo usted no va a poder con eso. Si no descubres y no entiendes y no aceptas, la Biblia dice, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Es que hermoso salmo, ¿no? Dice, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Él es el que nos auxilia. Y tanto tú en el consultorio como yo acá con los jóvenes, que me ha tocado ver transformaciones impresionantes, incluso con los matrimonios, solo Dios.
Solo una conversión de fondo te lleva a erradicar lo que jamás creíste que te ibas a poder zafar de eso. Y Dios es el único que te da la fuerza. También es cierto, y comulgo contigo, que hay cadenas que requieren un acompañamiento profesional, como es un psicoterapeuta, como es un grupo de autoayuda, en algunos casos hasta medicamentos, cuando ya raya en fobias, ni modo, Sí, para eso claro. están los psiquiatras, ¿no? Así es. Así es. Y ni modo, es como cuando tienes un gran dolor, pues bueno, te van a tener que dar una pastilla para que se te quite. Pero hay cadenas, desde mi muy particular punto de vista, la gran mayoría puede salir adelante, salvo aquellas que tienen que ver con la parte mental que se atrofia o demás. La parte espiritual es vital para romper una cadena. Sí, sí. Y aquí, como bien lo mencionas, Adriana, ni siquiera es una recomendación de alguien que sabe y que experimenta y que sabemos, Adriana, que sin Dios nada podemos hacer. No, incluso cualquier asociación y cualquier vínculo que habla de ayuda y de tratar de romper cosas inconscientes y demás, recomienda esa relación. Sí. Le llaman de otra manera, pero al final pero estamos hablando del mismo, sí. ¿no? Si se agárrate de un poder Sí. superior, porque aquí Sí. abajo entonces que esté afuera de lo alto, porque si no, Sí, no claro. puedes. Y a mí me gustaría aquí que nos diera la parte testimonial de qué significó. Nomás quiero que me digas tu nombre, pero ¿qué significó para ti romper esas cadenas que te atoraban, que te ataban y que te impedían pues vivir una vida plena, feliz? Danos tu nombre, hijo. Me llamo Gerardo, muchas gracias por la invitación. A ver, Gerardo, tú estás como nuestro testimonio y háblanos de cómo pudiste romper las cadenas. Tú eras adicto a la pornografía. Sí, era adicto a la pornografía. Esas acciones obsesivas me rodeaban. Mi papá sufrió un abuso de la infancia, igual que yo. Mis tíos venían de Estados Unidos y dejaban en las camas donde ellos dormían revistas pornográficas y se regresaban allá donde estaban. Mis primos intentaron violarse entre primos. La familia en sí, toda mi familia en sí tiene ese marcado, ese estigma o ese apego a la Que era lo que decía sexualidad Juanito, ¿ah? desenfrenada, todos. Ahorita que lo veo, todos. Pues en mi caso, cuando tú preguntaste se pueden romper las cadenas y yo me la hice mejor. Dije, yo puedo romper mis cadenas y la respuesta, yo no puedo romper mis cadenas, pero Jesucristo sí puede. Y sí pudo. Y sí pudo. Y ese poder superior, bueno, pues yo le tengo un nombre y es Jesucristo, que está vivo y que está en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué significó en mi vida? Pues como volver a nacer. Significó en mi vida tener como un corazón que late. O sea, tenía yo un corazón de piedra. No me importaba ver que estaba destruyendo a mi familia, ni mi propia vida. No me importaba. O sea, no me dolía. No tenía ese dolor. Y tampoco disfrutaba el hecho de que ya tenía un hijo. Tampoco podía disfrutar del amor de ese ni el de mi pareja, ¿no? Ella se conformaba con las limosnas de amor que podían llegar de mí. ¿Qué pasó entonces? O sea, vuelves a nacer, tienes una nueva vida, tienes ganas de volver a luchar, tienes ganas de volver a abrazar a tus hijos. O sea, ahora sí ya por primera vez llegué y abracé. La mejor forma de educar a los hijos cuando me decían que era el amor, pues yo decía que payasadas, pues decía como con amor, pero es la mejor forma de educar a los hijos con amor. Y entonces, ¿qué pasó? Que si ustedes que me están escuchando creen que Dios castiga, pues no. En mi caso muy particular, al contrario, me dio cachetada con guante blanco y empezó una nueva vida, a caminar una nueva vida, un proceso en el que después de 8 años de tener nada más un hijo, bueno, pues nació otro regalo de Dios, Juan Pablo, que vino también a nuestra vida. Y entonces yo dije, bueno, Señor, o sea, ¿cómo me amas que después de todo lo que yo hice y todo como yo me portaba, todavía me das un regalo más? Y todavía en la actualidad tengo otro regalo más, la dicha de tener una bebita de 6 meses actualmente que se llama Isabela. Entonces, o sea, ¿cómo ha sido este cambio de vida? Es como volver a vivir. Volver a vivir, o sea, volver a reconocer en cada a tener esperanza. A tener, ¿no? Esperanza, mucha esperanza. Toda mi vida ha cambiado, mi negocio de estar estancado, pues va adelante, va caminando, la economía, las relaciones sociales, la seguridad que tengo, muchas cosas que han llegado a mi vida, pero que solamente empezó
con una pregunta que igual a todos nos hace Dios en algún momento y que nos dice que si queremos ser libres. Buen punto. Nos vamos a ir a corte y ahorita regresamos. Bueno, tenemos el último bloque de este tema tan apasionante. ¿Y qué es lo que quisieras decir, mi querido Juan? Bueno, pues yo creo que es muy importante, Adriana, que nos quedemos con la idea esta, y bueno, más porque ahorita les vamos a dar un aviso, ¿verdad? Pero que nos quedemos con la idea de que muchos de nosotros, esos problemas que no hemos podido vencer, esas situaciones que las seguimos cargando y que creemos que son para toda la vida, son muy posiblemente cadenas que la noticia el día de hoy, la buena noticia, es que sí se pueden romper. De la mano de Dios todo se puede, sí. Y que si lo intentamos, buscamos en dónde poder hacerlo, seguramente vas a poder, porque pues para ser libres nos ha llamado Dios. Y quiero aprovechar para hacer una invitación formal a la primera cruzada por la libertad. Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos en la mente, lo que hace al hombre libre o esclavo. El 2 y 3 de mayo, en el Santuario de los Mártires, se llevará a cabo la primera cruzada por la libertad. Estarán Hans Müller con Mis decisiones, mis consecuencias. Estará como expositora Lupita Venegas, Tu pasado no te determina. Estará Francisco González con Fortaleciendo mi voluntad. Tú estarás también, Juan Rosales Pinto, con Sana tu pasado para sanar tu presente. El doctor Guillermo de la Mare, Ambientes y conductas que originan una adicción. El doctor Cuitláhuac Valenzuela, El origen de mis cadenas. Y usted podrá pedir informes, es de 18 años en adelante, el cupo es limitado. 2 y 3 de mayo estarán ahí precisamente trabajando en el Santuario de los Mártires. El teléfono al que usted puede pedir información es en el 31 24 39 29, 31 24 39 29, y en mis oficinas tendré también los boletos para que usted pueda pasar por ellos y no se quede fuera de esta primera cruzada por la libertad, 2 y 3 de mayo, Santuario de los Mártires. Si usted sufre de cadenas de anorexia, bulimia, adictos al juego de internet, drogadicción, alcoholismo, conductas obsesivas, codependencia, heridas del pasado, sexo, pornografía y anexas, pues esta cruzada es para usted, ¿verdad, Juan? Así es, Adriana, y que vaya la gente con mucha confianza, con mucha fe de que realmente las cadenas pueden ser rotas y que puede vivir libremente. Sí, y recuerde, en el 31 24 39 29, 31 24 39 29, y los boletos los podrá adquirir precisamente ahí en un buchito de café. Será una de los lugares también en el templo de Nuestra Señora de Fátima. Ahí también tendremos boletos en Valora. Así que bueno, ahí ya sabe, en primera cruzada por la libertad. Y es para mayores de 18 años, el cupo es limitado, ¿verdad? Así es. 2 días intensos de liberación. Habrá también hora santa de liberación y sanación. Así que, pues si usted tiene un hijo adicto, si tiene un esposo que no deja la droga, que está adicto a la pornografía, pues esta es una gran oportunidad. Y para cerrar el programa, ¿cómo lo quieres cerrar, Juanito? Bueno, pues yo creo que es muy importante, Adriana, que todo ser humano conozca su historia. Yo creo que el conocer su historia, y lo ha mencionado Gabriel en algunos momentos, por él lo puso en su libro, el que conoce su historia puede no repetirla. Y es importante que yo entienda que mi historia no nada más es mi historia, sino las de los míos. Sí, claro. Entonces, en la medida que conozca la historia de mi familia, la de mis padres, la mía, puedo entonces revertir, cerrar esos círculos y vivir de manera sana y funcional, de manera que no le transmita a mis hijos todo ese daño. Porque además son cadenas generacionales, ¿no? Así es. Lo que ahorita nos decías, como tu testimonio, qué fuerte, ¿no? ¿Tú qué les dirías a los que, bueno, tienen alguna adicción,
como la tuya de esta primera cruzada por la libertad? Bueno, que yo creo que es muy importante el primer paso, que reconozcan que tienen un problema. El segundo, tal vez muchos de los que me están escuchando ya han ido sanando cosas, pero mientras no tengan un encuentro personal con Cristo, que le vean a los ojos, que lo sientan, es cuando realmente van a quedar sanados y curados. Sí, porque eres el único. Yo también lo que he visto es solo el Señor sana. Así es. Mis niños Estamos se de sanan acuerdo. hasta que los llevo delante de Él y Él es el que hace la reestructuración, igual que los matrimonios. Él es el único. Nadie más tiene ese poder. Yo no se lo he visto ni al mejor psicólogo más picudo. Estamos y de mira acuerdo. que tú eres uno de ellos, pero no tienes ese poder, amigo. No, claro. que No, Bueno, yo... nos vamos a tener que ir. Se nos acaba el tiempo. Y quiero agradecer a Juan Rosales por este programa y aquí al testimonio. Y les recuerdo, Primera Cruzada por la Libertad, 2 y 3 de mayo, Santuario de los Mártires. Y puede pedir informes en el teléfono 31 24 39 29. 31 24 39 29, perdón, el Grupo Valora, ahí tendrá información y también boletos en Valora, en Simplemente Adriana y en el Templo de Nuestra Señora de Fátima. Pues nos vamos, que Dios les bendiga y hasta mañana.